Bueno, bienvenidos a la clase número 5 de Recursos Naturales 2. Bien, en esta clase vamos a hablar sobre la atmósfera, el aire como recurso. Bueno, en otras clases vieron sobre el tema de otros recursos como el suelo, el agua, que son muy importantes, y el aire también. Es un recurso muy importante que se lo puede contaminar muy fácilmente y eso es lo que vamos a estar hablando un poco. El aire, ¿cómo está formado el aire? Está formado por una mezcla de gases que forman lo que se llama la atmósfera. La atmósfera, bueno, es una capa de aire que está formada por varios gases que ahora lo vamos a ir viendo de a poco. Los gases, bueno, que forman la atmósfera son el oxígeno que forma parte un 21%. Antiguamente, hace muchos años atrás, millones de años, el oxígeno tenía una mayor concentración. Después, bueno, fue disminuyendo. Por otro lado, tenemos el nitrógeno, que tiene un porcentaje de un 78%, que es es el más abundante de estos gases. El dióxido de carbono, que tiene como un 0,03%, y otros gases que participan de la atmósfera son, por ejemplo, el metano, que tiene menor concentración, y el vapor de agua, que es muy importante que esté presente en la atmósfera, ya que, bueno, forma parte del ciclo del agua hidrológico que se obtiene del calentamiento de los cuerpos de agua, como los océanos, los ríos, por el efecto del sol, forma el vapor de agua, se eleva hacia la atmósfera, forma las nubes y las nubes se condensan y precipitan, generan las lluvias. Esas lluvias llegan luego hacia la superficie terrestre, sobre el suelo y los seres vivos. Parte de esa agua, bueno, se escurre y se forma el agua subterránea que vuelve y retorna luego a los cuerpos de agua, hacia los océanos, los ríos, y otra vez comienza el ciclo hidrológico, bueno, que se estuvo hablando en clases anteriores. Hacemos como un repaso. Por eso, bueno, fundamental el vapor de agua y la humedad que hay en la atmósfera, que, bueno, para que se generen estas precipitaciones que son muy importantes para, bueno, la diversidad del planeta. Además de que, bueno, la atmósfera es una capa de gases, que, bueno, son varios y ya vimos las concentraciones de cada uno. La atmósfera tiene varias capas. ¿Cuáles son esas capas? Primero tenemos la troposfera, que es una de las capas más cercanas a nosotros, ¿no? De la superficie terrestre, la más cercana. ¿Qué ocurre allí? Allí ocurren los fenómenos meteorológicos que conocemos, que, bueno, según bueno, el día o las semanas, aparecen como tormentas, precipitaciones, nevadas, pueden ser tornados, huracanes. Todos esos fenómenos meteorológicos ocurren en esta capa de la atmósfera, que es la troposfera. Otra de las capas de la atmósfera es la estratosfera, que bueno, es la siguiente. Allí se encuentra una mayor concentración de ozono, este gas, eh, muy importante en el sentido de que no solamente es un gas tóxico que en abundancia o concentración causa problemáticas, sino que también es un gas que nos protege de los rayos UV, ultravioleta, que después vamos a hablar un poco más. Absorbe estos rayos UV y nos protege de estos dañinos rayos que llegan con mucha intensidad. Por eso, bueno, es fundamental cuidarse en verano y generalmente en todo el año sobre estos rayos.
Tenemos, bueno, por otro lado, la mesósfera, que es una de las capas más frías. Las temperaturas pueden llegar a menos 100 grados Celsius. Es una capa bastante fría. Por otro lado, tenemos la termósfera, que es la capa una de las más cálidas. Y por último, está la capa que se llama exósfera, que es la que se conecta con el espacio exterior, con el afuera, fuera ya de la atmósfera y lo que es el planeta Tierra. Bien, entonces acá tenemos lo que son las capas, sus características, cómo está formado el aire y los gases que forman parte de la atmósfera. Voy a hablar sobre las causas de la contaminación del aire. Como todo recurso, bueno, es propenso, susceptible a, bueno, ser contaminado. Por eso es fundamental cuidarlo. Hay una clasificación de los recursos, como vimos al principio, ¿no? Están los renovables, no renovables y los inagotables. Por más que se puedan renovar o sean inagotables, hay que cuidarlos igual. Son muy importantes para todo lo que tenga que ver con los subsistemas terrestres, ¿no? Con la hidrósfera, la atmósfera que estamos hablando ahora, la geósfera que pertenece al suelo. ¿Cuáles son las causas de la contaminación del aire? Bueno, por un lado tenemos la combustión, chimeneas de las fábricas, caños de escape de los vehículos, todo eso genera una contaminación. Es las causas principales. También hay partículas que provienen de incendios forestales, de industrias químicas, de incineración de la basura, que esas partículas también contaminan. Eh, y bueno, a partir de estos incendios, de estas fábricas, estas partículas vuelan, se dispersan y también son fuente de contaminación. Y ahora voy a hablar sobre los principales gases que contaminan la atmósfera. ¿Cuáles son esos gases? Por ejemplo, el monóxido de carbono, un gas muy conocido, muy tóxico, que se habla mucho, bueno, en invierno cuando se usan las estufas, no tienen ventilación, bueno, largan ese gas que es tóxico y bueno, puede ser mortal en poco tiempo, si se lo puede inhalar constantemente. Hidrocarburos, los hidrocarburos también, y los óxidos de nitrógeno. Estos gases, bueno, son perjudiciales para la salud. Causan afecciones pulmonares en el sistema respiratorio, problemas oculares, son, bueno, también oculares, problemas no solamente respiratorios, cardiovasculares. Es decir, son gases muy tóxicos que, bueno, la gran mayoría proviene de las industrias y de las refinerías de petróleo. Sí, el petróleo que, bueno, junto con el carbón eh, son como así, como registros fósiles que contaminan bastante. Por otro lado, la contaminación de la atmósfera, bueno, genera diversos deterioros, ¿no? ¿Cuáles son estos deterioros que puede generar? Por un lado tenemos el efecto invernadero. El efecto invernadero eh, causa, bueno, ahora voy a hablar particularmente de este tema, pero es un efecto normal, pero si aumentan esos gases que contiene este efecto invernadero, puede ser perjudicial. Por otro lado, tenemos la lluvia ácida, que también, si hay bastante contaminación atmosférica, esos gases llegan a la atmósfera y cuando se mezclan con las nubes, el vapor de agua, esos gases caen hacia la superficie terrestre y bueno, empiezan a contaminar, ¿no? El suelo, o una ciudad o la diversidad en general. Después tenemos, bueno, que también se deteriora el patrimonio cultural, ¿no? Todas las esculturas
en las ciudades. eh, También, bueno, se ven perjudicadas. Se debilita también en la capa de ozono. Ya hablamos un poco del ozono, que es un gas tóxico, pero también nos ayuda a absorber los rayos UV. ¿Qué pasa? Si esa capa de ozono se debilita, bueno, ahí esos rayos entran con mayor intensidad y también generan problemas de salud y problemáticas dentro del planeta. Aumenta también la producción de smog, que también es asociado con la contaminación, esa especie de neblina que vemos, ¿no? Que se ve y que nos también cuando bueno, baja el sol o al amanecer, algunos países tienen mucha concentración de smog y eso bueno, contamina mucho las ciudades, por ejemplo, China, India, contaminan bastante. Por eso tienen esa concentración, esa capa o esa neblina de smog. Y también perjudica lo que tenga que ver con la fotosíntesis, que es un proceso importante en los vegetales, en las plantas, y eso también perjudica esta contaminación del aire y genera problemáticas a las plantas de realizar ese proceso. Eh, Volviendo entonces al efecto invernadero, el efecto invernadero es un proceso normal en el planeta Tierra que está formado por varios gases como el dióxido de carbono, el metano, el ozono que absorbe la radiación normalmente del Sol y actúan como un efecto de templar el planeta cuando ya el Sol se va, no está más. O sea, mantienen, regulan la temperatura del planeta. ¿Qué pasa? Si aumentan esas concentraciones de gases por la contaminación atmosférica que proviene de industrias o de vehículos o de los usos de los recursos fósiles como el petróleo y el carbón, aumentan esas concentraciones y bueno, aumentan esos gases. Entonces, si aumentan esos gases, aumenta la absorción de más calor proveniente del sol, entonces aumenta la temperatura global del planeta, ¿no? Al aumentar, es como un efecto en cadena. ¿Y eso qué genera? Genera también un cambio climático, un calentamiento global, porque aumentan las temperaturas. Y eso, bueno, también genera un efecto, ¿no? Hay deshielo, aumentan los niveles de los océanos, se producen más sequías, más inundaciones, se agrava, los fenómenos meteorológicos son más agresivos, entonces es como todo un efecto si aumenta esta contaminación en el efecto invernadero. Em, bueno, también se habla que bueno, hace un siglo aumentó 1 grado la temperatura, un poco más, y va a seguir aumentando, y esto, bueno, también genera problemas en la atmósfera. Por ejemplo, lo que estuvimos hablando, bueno, el cambio de clima, el aumento del nivel de los océanos, modificación en la producción agropecuaria, también modifica y perjudica la agricultura, la ganadería. También, bueno, hay modificación en el porcentaje de precipitaciones, cambia la distribución geográfica de las especies, se ven perjudicadas también la biodiversidad, los seres vivos en el planeta. Todo esto, bueno, gracias a esta contaminación, no solamente afecta a la salud de las personas, sino también que causa todas estas problemáticas, ¿no? Son bastantes. Y otro tema para hablar es un poco sobre la climatología, porque también influye sobre lo que tenga que ver con la atmósfera y el aire, ya que la atmósfera es la encargada de provocar todo este clima. Pero bueno, hay que diferenciar primero lo que es la temperatura, perdón, lo que es el tiempo y el clima. El tiempo es lo que ocurre en un lapso corto. Por ejemplo, cuando hablamos en una hora determinada cuál es la temperatura de un lugar, de una ciudad, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, hablamos de una temperatura a las 8 de la mañana. También cuando hablamos de la humedad, de la presión, de la dirección del viento, es en una hora determinada un tiempo o una duración determinada. Ahora bien, cuando hablamos de clima, hablamos ya de una prolongación de esas condiciones. Por ejemplo, acá en Argentina, en la zona central de Buenos Aires, por ejemplo, Córdoba, Santa Fe, eh,
tiene un clima templado, es decir, ese clima se mantiene a lo largo del tiempo, no cambia, a menos que, bueno, pase algo como el cambio climático que va alterando y va modificando ese clima. Pero generalmente conserva un clima, ¿no?, que es templado a lo largo de varios años, de un largo tiempo. En cambio, el tiempo que utiliza variables como temperatura, presión y humedad, generalmente dura en un lugar determinado solamente en un corto plazo, ¿sí? Un tiempo pequeño. Esa es la diferencia. Entonces el clima es muy importante para, bueno, conocer no solamente el estado de la atmósfera, sino también lo usa la navegación, la aviación y tampoco, no solamente nosotros lo utilizamos para la vida cotidiana, ¿no? Para saber cómo salimos al trabajo, sino con esas finalidades también. Eh, Bien, con esto con el clima, con climatología, llegamos hasta acá con este recurso que es muy importante y recuerden, bueno, también cuidarlo, protegerlo y además de los otros recursos también, ¿no? El agua y el suelo también tratar de cuidarlos ya que son recursos que la tierra nos da y son muy importantes, por eso, y vivimos de ellos, por eso es muy importante de preservarlos y tomar conciencia de cuidado. Bien, hasta acá llegamos con esta clase.